En los lavavajillas nos podemos encontrar dos tipos de resistencias. Una resistencia de inmersión, que las encontramos en los lavavajillas más antiguos, o una resistencia de tipo tubular, que nos los vamos a encontrar en los lavavajillas algo más modernos. En nuestro lavavajillas vamos a desmontar una resistencia de tipo tubular. Por eso, este tipo de resistencias las vamos a encontrar dentro de la cuba del lavavajillas, abriendo la puerta. En la parte inferior, pues solemos verla directamente colocada en esta posición. Repito, este lavavajillas lleva una resistencia tubular, con lo cual no vemos resistencia de este tipo. Para desmontar este tipo de resistencias, utilizaremos una llave de tipo Stecker, del número 8, y entonces, cuando veamos el lavavajillas por la parte inferior, simplemente vamos a ver el agujero central con los dos terminales. Su funcionamiento es simple. Esto es una pletina que al subir aprieta la goma, hace que se ensanche y cierre contra el mueble del lavavajillas, de manera que cuando lo aflojamos vemos como la goma se desensancha y entonces ya nos permite soltarla hacia arriba y nos sale por el interior de la cuba. Llevaría aquí los dos terminales y uno de tierra en algunas ocasiones. Si nuestro lavavajillas tiene una resistencia de tipo tubular, la vamos a encontrar en la parte inferior de la cuba, justo a la entrada de la motobomba de trabajo. Aquí ya hemos desmontado el panel lateral, claro, y hemos quitado las mantas para poder acceder directamente. Vemos que la resistencia de tipo tubular viene a través de una goma cogida con una brida y engancha a través de otra goma al motor con otra brida. Para desmontarla, pues primero, una vez que hayamos desconectado, como siempre, la electricidad de nuestro lavavajillas, soltamos el cable de toma de tierra y después vamos a soltar el cable de alimentación, que son estos dos que vienen a un conector. Entonces, simplemente estirando un poquito, vemos cómo sale. Lleva una pequeña pestaña, vemos el accionamiento, con lo cual, antes de estirar, debemos apretar esta pestañita y estirar hacia afuera. Ya tenemos la conexión eléctrica quitada. Bueno, ahora para soltar estas bridas, vemos que son unas bridas especiales que no llevan tornillos, se colocan con una máquina especial. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar este pequeño hueco y con un destornillador hacemos palanca hasta que la brida salte. Una vez que hemos soltado las dos bridas, simplemente sacamos la resistencia de su alojamiento, tanto de la goma como de la bomba. Vemos aquí que tiene un poco de resto de pegamento, con lo cual hay veces que nos costará un poquito soltarla, pero es muy fácil. Para comprobar nuestra resistencia nos vamos a ayudar de un multímetro, como otras tantas veces, y entonces vamos a coger y vamos a ponerlo en la escala de ohmios en la más baja de todas. Aquí vemos que estamos utilizando la escala de ohmios por 10. Ahora, entre los dos terminales de conexión vamos a medir que el valor que nos tiene que dar la resistencia tiene que ser cercano a 30 ohmios. Vemos aquí en nuestro tester que, aunque sea analógico, leemos por encima del 2 multiplicado por 10, pues sería unos 27 ohmios, porque está por encima del 25 sin llegar a 30. Es una resistencia tubular. ¿Qué pasa cuando tenemos una resistencia convencional? Bueno, pues entre los dos terminales hacemos exactamente igual, tomamos la lectura y vemos como el valor es muy similar, un poquito inferior, pero vemos que está en torno a los 26-27 ohmios. Estas resistencias estarían bien. Si estuvieran mal, veríamos que la aguja del tester no sube absolutamente nada. También podemos comprobar la derivación. Para comprobar la derivación, lo que vamos a hacer es, en nuestra escala de mediciones de ohmios, vamos a subirla al valor máximo. Es decir, si la teníamos en por 10, ahí estaría por 100 y ahí estaría por 1000, por 1K. Entonces, entre uno de los terminales y el exterior de la resistencia, vamos a rozar el terminal para que haga buen contacto y vemos como la aguja no se tiene que mover. O si se mueve, va a ser un ligero movimiento. Si vemos que la aguja sube mucho, vamos a pensar que está derivada. Con la tubular, exactamente igual. Cogemos entre uno de los terminales
y entre el exterior de la resistencia y lo pasamos. Vemos como apenas si se quiere mover la aguja, eso quiere decir que la resistencia está bien. Si vemos que la aguja en la escala máxima, en la escala de 1000, se mueve excesivamente, vamos a pensar que la resistencia está derivada. Para colocar la nueva resistencia vamos a utilizar unas bridas que podemos encontrar en ferreterías. Son unas bridas de tornillo que tengan una anchura similar a la que tenía la que hemos quitado y que no es reutilizable. En caso de que no tengamos este tipo de bridas, podemos utilizar también bridas de tipo electricista, de las de plástico, pero que tengan la suficiente anchura. Vamos a pensar que en el hueco de la resistencia tenemos cierta presión de agua, aunque la presión mayor la vamos a tener justo a la salida de la bomba, pero si queremos evitar pérdidas vamos a utilizar una brida que sea tan ancha como la anterior. Bien, en caso de utilizar una brida metálica con tornillo hay que colocarla antes de colocar la resistencia. En caso de utilizar una brida de las de tipo electricista podemos colocarla después. Como nosotros utilizaremos la de tipo electricista, que es mucho más accesible y la podemos encontrar incluso tener en casa, pues primero montamos la resistencia. Vemos cómo nuestra resistencia llevaba una especie de pegamento. Pues lo primero que haremos será limpiarla. Nosotros ya la hemos limpiado sin necesidad de pasar una lija, no es excesivo que quede lisa, y la colocamos exactamente en la misma posición que iba. Y ahora colocamos nuestra brida, haciendo con un alicate la presión suficiente para que quede bien enganchada. Por último, una vez puestas las bridas, solo nos queda colocar la conexión eléctrica, la toma de tierra y el conector, que como tiene estas dos patillitas en la parte inferior, no nos permite colocarlo al revés. Y ya tendríamos colocada nuestra nueva resistencia.